Jesús es el Cristo, mis amados hermanos. Amén. Damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesús, quien es el Cristo, por este tiempo que nos permite, donde nos podemos reunir para exaltar y glorificar su nombre. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites, donde nos reunimos, Dios, con un solo propósito, Padre, de honrarte, adorarte, glorificarte, darte culto, Señor, en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, porque lo hacemos ahora, Padre, en la fe de creer que Jesús es el Cristo, Señor, en el consumado de la cruz y la resurrección. Lo hacemos, Señor, hoy creyendo en el Emmanuel, Señor. Realmente gracias, Padre, porque sabemos, Dios mío, que hoy este Emmanuel es una realidad para los que creemos que Jesús es el Cristo, Señor. Oramos, Dios, para que seas tú, Padre, a través del Espíritu Santo, ayudándonos, Señor, abriendo nuestro entendimiento para que podamos comprender cada vez más las Escrituras, Señor. Sí, Señor. Para que podamos ver en ellas un solo mensaje, que Jesús es el Cristo. Y para que nuestra fe esté en este único mensaje que hay en todas ellas, en creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Gracias, amado Dios. Padre, recibe todo el honor, toda la honra, toda la gloria, toda la exaltación, porque solo tú te la mereces, Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Mis amados hermanos, vamos a Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, en el que nosotros creemos que es el Cristo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Damos gracias primeramente a Jesús el Cristo, que nos ha revelado este único evangelio, que nos ha revelado este único camino, esta única verdad y esta única vida. Y gracias al Espíritu Santo que nos direcciona siempre hacia esa única verdad que es Jesús de Cristo. El autor de la carta a los Hebreos es claro cuando, direccionado por el Espíritu Santo, nos lleva solo a que estemos todos los días mirando a Jesús de Cristo, con la mirada puesta en Él. Esto es, creciendo todos los días en lo que Él verdaderamente cumplió a través de la muerte y la resurrección. Creer verdaderamente que Jesús es el Cristo es creer que cuando Él dijo consumado es, estaba resolviendo los tres problemas que teníamos, tres únicos y gravísimos problemas. Se habla hoy de muchos problemas, pero el ser humano solo tiene tres gravísimos, que no los puede solucionar él, que no los puede solucionar nadie más, que no los puede solucionar la religión, que solo los puede resolver Dios. Y claro, cuando el autor a la carta a los Hebreos nos lleva a que tengamos la mirada puesta en Jesús de Cristo, es porque, repito, solo Él, Jesús de Cristo, al decir consumado es, está diciendo hecho está, resuelto está. Pero ¿qué es lo que está hecho? ¿Qué es lo que está resuelto? ¿Qué fue lo que resolvió? ¿Qué fue lo que consumó? Tres problemas: el pecado, y ya sabemos de qué pecado estamos hablando: el pecado de la incredulidad, el pecado de no creer al pacto de Dios, el pecado de no creer al verbo de Dios, el pecado de no creer que Jesús es el Cristo. Este es el pecado que produce muerte. La muerte es la separación entre Dios y el hombre, ¿sí? Y ha dejado al hombre entonces gobernado por Satanás, de todos los tres problemas. Claro que a través de tres problemas, estos tres problemas han surgido muchas consecuencias, y la gente llama a las consecuencias problemas. La gente llama a no tener dinero un problema, pero eso tiene solución. Al estar en un quebranto de salud, llama que tiene un problema, pero eso tiene solución. Al tener un conflicto familiar, tiene problema, pero eso tiene solución. Y lo que tiene solución, pues no es problema. ¿Qué es lo que no tiene solución por el hombre? El pecado, la separación y Satanás. Y para eso es que viene el Hijo de Dios a la tierra. Para eso es que vino Jesús, el Cristo, a la tierra. Y para eso es que está Él entonces
padeciendo, muriendo y resucitando para darle fin a estos tres problemas. La mirada puesta en Jesús el Cristo, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo que realmente nos quiere ayudar el Espíritu Santo? Que cuando yo creo que Jesús es el Cristo, cuando yo creo verdaderamente que Él lo resolvió todo, para mí todo es todo. En mí no puede haber entonces, digamos, lo que se llama como, sigue llamando la gente como problema. Para mí no puede haber algo diferente a que Jesús es el Cristo. Para mí no puede haber algo que me mueva, porque si Jesús es Cristo lo resolvió todo, todo es todo. Ese todo es lo que tenemos que nosotros pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender el todo, porque estamos pensando que solamente resolvió los tres únicos gravísimos problemas, repito, el pecado, separación y Satanás, pero todavía preocupados, confundidos, amargados, derrotados por las aflicciones o por las consecuencias o por las realidades de esta tierra. ¿Sí? Todavía eso mueve. ¿Y mueve a qué? A la iglesia. Que mueva al que está separado de Dios para allí venga, pero que mueva a alguien que está profesando la fe, creen que Jesús es de Cristo, eso es lo preocupante. Pero ¿por qué pasa eso? Porque se desvía la mirada, porque se deja de creer verdaderamente en el que se tiene que creer, en aquel que, repito, para mí esto es impactante y oro a Dios que lo pueda creer todos los días con más claridad. El consumado. Del consumado se habla mucho, se volvió algo más del vocablo, se repite constantemente, pero sin fe. Y ese consumado es el todo para el creyente. Ni la muerte, ¿sí?, puede ser motivo de preocupación para el que tiene la fe que Jesús es Cristo. Nada, como dijo el apóstol Pablo, enseñado a tener mucho y a no a tener nada, enseñado a estar entonces libre y enseñado a estar perseguido, encarcelado, enseñado a pasar por cualquier cantidad de aflicciones, pero entonces dice, todo lo puedo en Jesús el Cristo, que lo fortalece, ¿sí? Porque Jesús el Cristo lo hizo todo, porque también entonces tenía claridad, creía lo que Jesús el Cristo dijo, y eso es lo que a nosotros nos falta. Jesús el Cristo padeció, pero padeció como ningún hombre en esta tierra puede padecer, sufrió como ningún hombre en esta tierra puede sufrir, tuvo una muerte como ningún hombre en esta tierra podrá tener, ¿sí? Y nosotros queremos o pretendemos creer que Jesús es de Cristo, pero no sufrir, no padecer, no lamentarnos, porque entonces como Él lo hizo todo, a mí no me puede pasar eso. Y Él dijo claramente, como a mí me pasó, a ustedes también, como lo hicieron conmigo, con ustedes también. Y por eso reitera, aflicciones van a tener, ¿sí? Pero ustedes deben confiar, porque yo ya he vencido. El apóstol Pedro dice, diferente padecer como una persona que cree que Jesús es de Cristo, como un cristiano, dice ahí. Diferente padecer así a padecer porque usted o yo hacemos malas acciones. Entonces el resultado de esas malas acciones se van a ver. Pero no es porque seamos cristianos que vamos a padecer si estamos haciendo malas acciones, es el resultado de esas malas acciones. Pero el padecer por creer que Jesús es de Cristo, eso sí nos va a pasar. Y eso sí tiene que estar en nosotros claro. Pero yo personalmente tengo que tener la mirada puesta en Cristo todos los días. Si eso no es así, entonces es donde nos tenemos que examinar todos los días cómo está nuestra fe, ¿sí? ¿Cómo está esta fe? Fácilmente personas parten de esta tierra, no sabemos el día ni la hora. ¿Cómo parto yo si tengo que partir con Jesús de Cristo el día de hoy? Tengo la fe clara de que Jesús es de Cristo. Nuestra fe es que lo vamos a ver al llegar de nuestros días, pero es que mi fe es esta, pero no sé qué es lo que quiere Dios conmigo. Si Él me llama antes a su presencia, ¿cómo me voy yo
con Él. ¿Sí? Espero hasta el último segundo entonces para arrepentirme. Y ahí sí me voy, como enseña la religión. No, es que a nosotros ya nos reveló quién es Jesús de Cristo. Amén. Ya la fe nos fue dada. Amén. Y nosotros tenemos que afirmarnos en esta fe todos los días, ahora. Es ahora. Y no ver esto como simplemente un mensaje más, volvernos unos religiosos más. Y por eso para mí es importantísimo que yo todos los días pueda estar creyendo que Jesús es de Cristo. Amén. Debe ser nuestra oración. Amén. La oración al levantarnos y al acostarnos es gracias Dios porque seguimos creyendo que Jesús es de Cristo. Amén. Orar para que la fe no nos falte. Orar para que nuestra mirada esté puesta en Él y en Jesús de Cristo todos los días. Eso tiene que ser la oración nuestra, eso tiene que ser la necesidad nuestra. Porque es que no somos religiosos. Y el creer que Jesús es el Cristo me tiene que llevar a mí a tener entonces la necesidad de Él todos los días. Que no es simplemente, no, todo está hecho y ya yo hago como quiera, no. Esto me lleva antes a depender más de Él. Por eso es lo que está diciendo acá el autor de la carta a los Hebreos, la mirada puesta en Él. Todos los días. No sé si se han dado cuenta, pero este mundo cada vez gobernado por Satanás, cada vez a punto de estrategias, de corrientes, de cualquier cantidad de cosas que va aconteciendo diariamente, enreda a la iglesia, entretiene a la iglesia, desvía a la iglesia, lleva a la iglesia a que entonces esté haciendo parte de todo lo que él está haciendo con estrategias diariamente, y la iglesia no se da cuenta porque todo se le ha vuelto normal, pero eso no es que sea normal, ¿sí? Eso no es normal. Normal para el que vea pasar esto y se quede tranquilo, porque cuando menos piensa también está llevado por las corrientes. ¿Sí? Eso es lo que acontece hoy. Hoy celebran un día más de una festividad y para muchos eso es motivo de celebración. Día de las Madres es el día que celebran hoy. Tan corriente es que cada año le cambia la fecha. Es corriente del mundo, es movido por el diablo. Entonces la iglesia no tiene por qué participar de eso. Tiene que amar a su mamá, claro, todos los días la amo, yo amo a mi mamá, todos los días. Pero no tengo que esperar un día en especial para ir a abrazarla, para darle un regalo, porque eso es comercio, eso es corriente del mundo, eso es del diablo. Y la iglesia participa de esto. Y lo ve muy normal, porque el diablo los llevó a que vieran todo normal, pero eso no es normal, no es normal. Nosotros no somos parte de esa religión, nosotros somos parte del reino de Dios. Anunciamos y creemos al Evangelio de Dios, que Jesús es de Cristo, por eso vamos en contra de las corrientes. Pareciera que es toda una cantidad, todo el mundo en contra nuestra, y así es, pero el que dio la victoria venció al que gobierna estas corrientes de este mundo. Está vencido el diablo, yo tengo que creer eso. Eso es el consumado de la cruz y la resurrección. Amén. Todo está hecho, pero depende de las corrientes de este mundo. No, Jesús de Cristo derrotó a Satanás, pero depende de las corrientes de este mundo. ¿Entre lo derrotó o no lo derrotó? ¿Sí? Entonces es la incoherencia en la fe. Y ahí es donde tenemos que, repito, ser ayudados. Hoy vamos a mirar un texto del apóstol en el libro de Hechos, el apóstol Pablo. Venimos mirando unos hermanos de la iglesia el libro de los Hechos y vemos cómo el apóstol Pablo siempre exhortó, siempre redarguyó, siempre ayudó a los discípulos, ¿sí? Siempre entonces los encaró. Todo era por las Escrituras, todo era por las Escrituras. Es que realmente esto es lo que yo necesito todos los días, el Evangelio de Dios, que Jesús es el Cristo. Ese tiene que ser mi alimento, tiene que ser mi alimento. No hay otro alimento más importante y más especial para nosotros que este. De ese pan que desciende del cielo, que es Jesucristo, de ese pan es el que tengo que alimentarme yo todos los días. El verbo, la vida, ¿sí? Eso es lo que yo necesito todos los días. Vamos a mirar acá en Hechos 20.
hasta donde podamos alcanzar. Hechos 20, versículo 21. Es el apóstol Pablo, es un mensaje a la iglesia de Éfeso. Voy a leer solamente el 21. Vamos a ir mirando cómo el Espíritu Santo nos ayuda a poder ir comprendiendo cada vez más esto. Cómo realmente el Espíritu Santo quiere ayudarnos. La iglesia realmente tiene que anhelar esta ayuda. ¿Pero ayuda de quién? De Dios. Dice Hechos 20, 21. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. ¿Sí? Vuelvo y lo repito. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. ¿Sí? Mire esto: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús el Cristo. Este es el mensaje con el cual el apóstol Pablo aquí ya ha avanzado el capítulo. En el versículo 21 entonces se va directo hacia la iglesia, ¿sí? Es directo hacia la iglesia, y claro, es a la iglesia Éfeso, pero es a la iglesia, y la iglesia es todo el que cree que Jesús es de Cristo. Si yo creo que Jesús es de Cristo, esto es un mensaje para mí, ¿sí? Porque lo que el apóstol Pablo está diciendo acá es también lo que nosotros tenemos que estar atentos. No echarnos para atrás a la hora de decirnos lo que necesita oír. Pero ¿qué necesita oír esa gente allá en Éfeso? ¿Qué necesito oír yo todos los días? Y no estamos hablando al de afuera, a la iglesia, ¿sí? Porque pareciera que ya nos acostumbramos a tener unos mensajes, unas predicaciones, unos textos grabados, y no, ya con esto estoy listo, con esto puedo salir. Ya mándeme a las naciones que ya puedo. Claro, podemos certificar todos los días que Jesús es de Cristo, pero no dejar de reconocer la necesidad del evangelio en mí. No dejar de reconocer que yo necesito ser cada vez más lleno de esta fe, creer que Jesús es de Cristo. Eso tiene que estar en mí todos los días, eso tiene que ser mi anhelo. Porque es que está bien que nosotros, el Señor Jesús de Cristo, nos permita testificar, nos permita enseñar, nos permita proclamar que Jesús es de Cristo, pero no se nos puede olvidar que seguimos siendo entonces dependientes de Él, que yo necesito ese alimento de Él. Si yo no soy alimentado por Él, ¿qué voy a dar yo? ¿Sí? Mi alimento de la carne, pienso dar evangelio, error, rápido cae, ¿sí? Porque no hay vida. Necesito yo esta vida para poder dar esta vida. Y el apóstol Pablo está diciendo es que el único mensaje que se tiene que dar es llevar al ser humano que al escuchar realmente cuáles son sus tres problemas y quién es la solución a estos tres problemas, se puedan arrepentir del pecado. ¿Y cuál es el pecado? No creer que Jesús es de Cristo. Y si se resuelve el pecado, ¿qué? Entonces es que se puede reconciliar con Dios. Amén. Y si está resuelto el pecado, se ha reconciliado con Dios, Satanás está derrotado, ¿sí? No es que quede algo medio. Y este es el mensaje, pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Nunca me eché para atrás. Mirando yo la escritura y pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, pensaba dentro de mí, echarme para atrás. ¿Qué es eso de echarme para atrás? ¿Sí? El retroceder, ¿sí? Retrocedo. ¿Y cuándo es que puedo echarme para atrás? ¿Será que hay un cuándo para echarme para atrás? ¿Será que puedo ir un tiempo de frente y depende de la situación, entonces me echo para atrás? Depende el punto, el lugar, el escenario. Entonces, o me paro de frente, o si no me echo para atrás. Pero aquí no se habla de retroceder. El apóstol Pablo está diciendo, nunca me eché para atrás, y nunca tiene que ser en mí también, nunca. No puede haber a mí entonces el de pronto, no, el nunca. Nunca puedo echarme para atrás.
Porque es que, ¿qué ocurre si nosotros hoy, los que profesamos y así lo creemos, de que Jesús es de Cristo, nos echamos para atrás? Entonces, ¿qué vamos a dar allá afuera? ¿Hasta dónde va a durar el mensaje en mí? ¿Hasta dónde va a durar esta fe en mí? La gente afuera necesita escuchar el Evangelio de Dios, que Jesús es de Cristo. Y por eso en nosotros no puede haber la cobardía, no puede haber el retroceder, no puede haber el miedo. Porque si estamos profesando que Jesús de Cristo lo hizo todo, es porque todo lo hizo. Y el apóstol Pablo está diciendo: nunca me eché para atrás, nunca retrocedí. Y esto de que se retrocede tiene otra respuesta. Y el que retrocede es porque entonces nunca creyó, porque nunca tuvo fe. Y de esto habló Jesús en Cristo. Hay un texto en Lucas 9:62. Dice: el que pone la mano en el arado y vuelve la vista atrás, no sirve para el reino de Dios. ¿Sí? Pero, ¿por qué dice esas cosas usted? No las digo yo. Las dijo Jesús de Cristo. Y es claro: el que pone la mano en el arado y vuelve la vista atrás, no sirve para el reino de Dios. Y esto es clarísimo. Que yo no puedo simplemente estar diciendo que Jesús es el Cristo, depende del escenario. No puedo estar yo diciendo que Jesús es el Cristo, depende de la situación que esté viviendo. No, hoy estoy feliz, entonces Jesús es el Cristo. Hoy me siento gozoso, Jesús es el Cristo. Hoy tengo salud, economía, mi familia está conmigo, Jesús es el Cristo. Pero si es contrario, entonces, ¿cuál va a ser la fe? Si en vez de ser querido va a ser aborrecido, como tiene que ocurrir, porque vamos a ser aborrecidos, entonces ¿cuál va a ser la fe? ¿Sí? Entonces retrocedo mejor. Muchos cobardes, pastores cobardes que escucharon este mensaje y caminaron con este mensaje, se volvieron atrás cuando vieron que su congregación se estaba vaciando. ¿Sí? Cuando empezaron a ver que la gente se iba, o cuando los jalonearon de la parte de arriba los directores, ¿sí? Los que los mandan a ellos, entonces dijeron: no cambia el mensaje o se va. Se miraron el bolsillo, se miraron la realidad, las cuentas en el banco, digo: no, cambiemos el mensaje y sigamos aquí más bien porque necesitamos la platita. Cobardes, ¿sí? Retrocedieron, perdieron, ¿sí? Volvieron atrás. Dice: el que pone la mano en el arado y vuelve la vista atrás. Mira la realidad, mira la situación, ¿qué puedo perder? ¿Sí? ¿Qué voy a perder? Voy a perder la popularidad, voy a perder entonces las entradas económicas, voy a perder los viajes, voy a perder el renombre. Pero tiene que perder todo eso si cree que Jesús es el Cristo. Se tiene que perder. Si no cree, entonces no lo va a perder, porque se va a aferrar a lo otro, va a volver la vista atrás. Pero Jesús de Cristo dijo: no sirve para el reino de Dios, sirve para esta tierra, sirve para que complazca al hombre, sirve para que complazca las misiones, la organización, denominación, sirve para que alimente su carne, para eso sirve, pero para el reino de Dios no sirve. Así de sencillo. Porque retrocedió, porque miró atrás. Por eso el apóstol Pablo dice: no me eché para atrás. Y eso solamente se puede decir y se puede hacer si se cree verdaderamente. Cuando se cree, se tiene la valentía, el valor. Es que soy yo en mis fuerzas. No, es que es el Espíritu Santo que nos mantiene firmes. Amén. Que no es algo del hombre, esta obra es de Dios. ¿Sí? En Hebreos 10, vamos a estar mirando varios textos. Hebreos 10, versículo 38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Sí? El justo por la fe vivirá. Somos justificados, creemos que Jesús es Cristo, creemos en aquel que lo hizo absolutamente todo. De esta manera ganamos,
directamente a Dios. Sin fe, esto es, si no creemos que Jesús es el Cristo, es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Pero si retrocedemos, dice, no agradará mi alma. ¿Sí? No sirve para el reino de Dios. ¿Cuál es la necesidad de la iglesia? El apóstol Pablo en Éfeso. ¿Cuál es la necesidad de nosotros hoy? ¿Sí? Hay que hacer preguntas. Yo creo que Jesús es el Cristo. Ustedes y yo creemos que Jesús es el Cristo, somos la iglesia. Pregunto, ¿cuál será la necesidad nuestra hoy? A ver, pongan las sugerencias. ¿Qué está necesitando la iglesia? Si no se tiene la fe, resulta una cantidad de sugerencias. ¿Sí? El uno pide para la familia, el otro pide para él, el otro pide economía, el otro pide por el país, el otro, y una cantidad de sugerencias. Pero la necesidad de la iglesia es una, y es más y más del Evangelio de Cristo. No necesitamos más nada. Esa es la necesidad de la iglesia. ¿Qué es lo que se tiene que escuchar entonces para esa necesidad, para suplir esa necesidad? Como la necesidad es una, el Evangelio, yo tengo que escuchar que Jesús es el Cristo. Amén. Todos los días. Recuerde lo que dijo el apóstol Pablo: ni me eché para atrás, ni cambié el mensaje. ¿Sí? El mensaje fue igual para todos. La iglesia que cree que Jesús es el Cristo, entonces no puede, hermanos, no puede dejar de escuchar que Jesús es el Cristo. No puede, no se lo puede permitir. Eso tiene que ser la necesidad. No puede. Por eso el apóstol Pablo, direccionado por el Espíritu Santo a la iglesia de Éfeso y a nosotros, ¿sí?, nos confirma. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Confirmaba a los discípulos. ¿Sí? Confirmaba a los discípulos. Él nunca los dejó abandonados. Iba a otros lugares. Estaba pendiente de ellos. ¿Sí? Y los confirmaba. Y regresaba a seguir confirmando a esa iglesia. ¿Sí? Porque ellos lo que necesita confirmar a la iglesia. Pero no era que tenían que tener un nombre o una denominación, que era la iglesia. Iglesia. Y solamente la mirada de ellos estaba solo en Jesús en Cristo. También el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5 al hablar en ese momento de la necesidad de confirmar nuestra fe, aquí hace él esa pregunta. 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesús el Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Sí? Algo que tenemos que hacer diario. Esto es lo que llama el apóstol Pablo confirmar, y esto es lo que tiene que ocurrir en nosotros. No es que yo confirme a ver cómo está el discípulo del frente, cómo estoy yo, a ver cómo está este hombre o esta mujer está agonizando, ya se murió. No, confirmaos a vosotros mismos. ¿Sí? Primero yo soy el necesitado todos los días. Yo soy el que tengo que examinarme, que tengo que mirarme en ese espejo todos los días, mirarme ante el Evangelio, pararme ante el Evangelio y darme cuenta de cómo estoy con el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Amén. Con el cual entonces tanto repito y replico. No, ¿cómo está mi fe? No, esto no se trata de quién habla más bonito, quién repite, quién habla más duro, quién grita. No, ¿cómo está mi fe? ¿Sí? ¿Cómo está mi fe? Probaos a nosotros mismos, y eso de probarnos a nosotros mismos tiene que verse, y eso va a doler, eso va a tallar, que soy yo el que tengo que mirarme ante el Evangelio y no me puedo engañar. Yo puedo decir que estoy muy bien cuando todo está mal. ¿Sí? Es que soy yo el que me tengo que mirar, nadie más lo va a calificar. Claro, Dios está viendo todo. Sí. El corazón solamente lo puede examinar Dios.
lo examina a Dios. Y a Dios no lo podemos engañar. Pero cuando se dice examinados es porque yo tengo que examinarme ante Él. ¿Voy a tratar yo de engañar a Dios? ¿Voy a decirle yo a Dios, no, todo está muy bien, yo tengo una fe clara cuando realmente no la demuestro? ¿Sí? Es imposible. Es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Examinemos en la fe. Y por eso también, cuando Él mismo está diciendo, es que hay un solo mensaje que se tiene que compartir. Hay una necesidad. ¿Sí? Hay una necesidad que se tiene que entonces dar a conocer. ¿Qué es lo que necesita el ser humano? ¿Qué es lo que tiene que escuchar el ser humano? ¿Qué tengo que seguir escuchando yo? Es para mí. También de eso habla el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Romanos 10, versículo 17. 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuál será la necesidad entonces de que yo esté escuchando que Jesús es el Cristo? Es que a través de que yo escuche todos los días que Jesús es el Cristo, mi fe tiene que crecer, mi fe tiene que aumentar. ¿Sí? El escuchar la voz de Dios es todo lo que yo tengo que anhelar, es su voz. No estamos hablando que vamos a escuchar un mensaje diferente, es la voz de Dios, la palabra de Dios, el verbo de Dios, el pacto de Dios, la vida. Es la vida, yo me alimento de esa palabra, el verbo, el Cristo, es la vida. Necesito escucharla todos los días. ¿Pero por qué? Porque es la vida. ¿Cuántas veces hemos colocado el ejemplo del pez en el agua? Dígame, ¿usted ve el pez con ganas de salirse un día para la tierra y volver al otro día al agua? No le da. Se muere. ¿Qué anhela el pez? Estar en el agua. ¿Qué tengo que anhelar yo? Estar escuchando la voz de Dios en la vida. Esto es lo que realmente se nos lleva acá, que podamos conocer. Cuando se habla de la palabra, cuando se habla del pacto, estamos hablando de la vida de Dios. Génesis 2, 16, 17. ¿Cuántas veces hemos visto ese texto? El pacto de Dios. Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Árbol, fruto, dice la gente, no, es la palabra, es la palabra. La palabra que Dios le está dando a este hombre es para que la crea. Si la cree, la obedece, vive. ¿Sí? ¿Qué necesitaba? Seguir escuchando esa voz de Dios. No era simplemente que la recibió y haga como quiera, no. La recibió, la escuchó, pero necesitaba seguir escuchándola. Seguir mirando siempre esa interpretación, en este caso, del árbol del conocimiento del bien y del mal. El bien es que yo obedezca, porque si estoy obedeciendo es porque estoy creyendo. ¿Sí? Eso es lo que tenía que estar mirando todos los días él, la mirada puesta en Jesús de Cristo, todos los días, la mirada puesta al pacto de Dios, todos los días. Si estoy en esta dirección, claro que vienen ataques, claro que vienen realidades, claro que vienen situaciones, pero no me puedo mover, porque es que estoy en él. ¿Cuándo es que cae la iglesia? Cuando deja de ver, cuando deja de creer, ¿sí? Y cuando ya no cree, por eso es que se vuelve desobediente. En Deuteronomio 4, esto es versículo 1, creo acá. Deuteronomio 4:1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Para poder entrar, para poder estar adentro, poseyendo, ¿sí? Y para poder tener esa vida, tengo que creer yo al pacto de Dios, ¿sí?
el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios. Constantemente se testificaba del pacto de Dios a través de sacrificios, holocaustos, a través de reyes, de profetas, sacerdotes. Se especificaba de que Jesús es Cristo, se especificaba realmente del pacto de Dios. Pero en su gran mayoría la incredulidad les ganó y no alcanzaron a entrar. Pero se les dijo, escuchen realmente este pacto, aférrense a este pacto que es enseñado para que lo puedan creer y puedan ejecutarlo, para que puedan vivir, para que puedan entrar y poseer la tierra que se les había prometido. ¿Era cuál? La tierra donde vendría el Mesías. ¿Sí? Pero no alcanzaron, la gran mayoría. ¿Por qué? Por incredulidad. No, fue que yo no escuché, pero testimonio le dio Dios de todas formas, habías y por haber, pero la incredulidad le ganó. ¿Sí? Por eso repito, escucho lo que dijo el apóstol Pablo: examinemos cuál es la necesidad de que estemos escuchando la voz de Dios. Es que a través de escucharla es que realmente mi fe va creciendo. ¿Sí? Hay que prestar atención a esto. ¿Qué es lo que ocurrió entonces con el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que ocurre cuando la palabra de Dios es transgredida? Cuando la palabra de Dios le es añadida o le es quitada. Y la palabra de Dios es una, es el verbo de Dios, es el Cristo de Dios. En Apocalipsis también se habla de esto. Apocalipsis, en el capítulo 22, versículos 18 y 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Sí? Es que hay que estar atentos con esto. O es el evangelio de Dios, que Jesús es el Cristo, para que haya vida, o si no es este evangelio de Dios, que Jesús es el Cristo, lo que le espera es muerte. Esto es una advertencia. Esto es lo que tenemos que desear nosotros todos los días. ¿Sí? Dios advierte, deje de escuchar y se muere. Pero ¿cuál es la advertencia y cuál es la invitación? A anhelar todos los días esta voz de Dios. De eso también habló el apóstol Pedro. Primera de Pedro. Vamos a mirar Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sí? Aquí dice, es el mismo versículo, es la misma traducción. Desead como niño recién nacido la leche espiritual, pero mire esto, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mire, la necesidad de que yo escuche, porque la fe viene por el oír. Si la fe surge en mí, ¿qué es lo que voy a vivir? La salvación. ¿En dónde voy a estar? En la salvación. Pero si yo no escucho acerca del evangelio de Dios, que Jesús es de Cristo, y me quedo solamente repitiendo, la fe no va a surgir. Y sin fe, vuelvo y repito, es imposible agradar a Dios. Puede que usted tenga ya un mensaje muy memorizado, puede que usted comparta este evangelio, puede que predique este evangelio, puede que demuestre por las escrituras que Jesús es de Cristo, pero si no lo cree, está muerto. Está muerto. ¿Sí? Pero yo no lo estoy matando, se mata solo porque no cree. ¿Sí? No es que yo esté diciendo aquí quién tiene el evangelio y quién no. Estoy diciendo lo que ocurre si yo me quedo simplemente repitiendo. ¿Sí? Por eso es la invitación. No sé hasta dónde se haga todos los días. No sé cada cuánto se esté mirando las escrituras. No sé cuál sea el tiempo que se tenga para estar ante el evangelio todos los días. No lo sé. Solamente cada uno de ustedes lo sabe. Pero aquí hay una invitación clara también por el apóstol Pedro.
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ustedes que son mamás saben realmente qué es lo que anhela un niño, ¿sí? Cuánto el niño está anhelando el alimento de la mamá, el alimento de la leche, ¿sí? Cuánto lo anhela, cómo llora, cómo grita, ¿sí? Cómo se desespera por la falta de este alimento. No sé si ha sido también el caso nuestro en cuanto a la fe de creer que Jesús es Cristo. Cuánto estemos anhelando, cuánto estemos orando, cuánto estemos clamando a Dios por este alimento todos los días. No sé cómo estemos realmente ante el Evangelio de Dios, pero aquí se nos da una invitación, ¿sí? Porque es que la necesidad es que yo esté escuchando. Si realmente se cree o se quiere creer como se tiene que creer de acuerdo a las Escrituras, este tiene que ser mi alimento. Mire, nadie puede dar de lo que no tiene, ¿sí? Repito el texto: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, y esto que quede claro, no adulterada, ¿sí? No lo parecido, no lo que le añadieron, no que le quitaron, porque si le quitan, como que yo ahora sí le hago porque esa parte me impedía a mí. No, ni se le quita ni se le pone, no adulterada. ¿Qué tengo que anhelar yo todos los días? La voz de Dios. Y la voz de Dios es que Jesús es el Cristo, es la voz de Dios aquí en la tierra, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús es Cristo. Y dice que para que crezcáis, ¿para qué? Para salvación. Esto tiene que quedar en nosotros claro. Que no vayamos a pensar que ya estamos por ahí como ciertos religiosos, que porque ya nos bautizamos en el nombre de Jesús de Cristo ya somos salvos. No, pero yo no hice la oración de fe, no, yo sí creí, por eso fui a las aguas y me bautizó el pastor X. Y entonces ahora sí, públicamente grité que creo que Jesús es el Cristo, pero no hay evidencia, ¿sí? Vamos a creer que porque nos bautizamos ya estamos listos. Todos los días la leche, o sea, como los niños, necesito este evangelio todos los días. Pero es que el pastor que me bautizó no tiene tiempo para mí. Mi hijo, le dieron 66 libros, ¿sí? A todos nos dejaron 66 libros. No nos alcanzará el tiempo para poder comprender la profundidad de lo que hay en las Escrituras. Pero de lo que Dios nos permite escudriñar, nos alimenta todos los días. ¿Sí? Pero yo soy el que tengo que anhelar. No es que yo no lo entiendo sino al pastor, porque es el que tiene la experiencia, es el que ha viajado y a través de su cantidad de años en estos recorridos nos enseña dónde queda el Espíritu Santo, ¿sí? Por no verdaderamente mirar a Jesús de Cristo es que pasa lo que pasa. Reciben un alimento adulterado, pero aquí se nos enseña y se nos manda a que lo anhelemos, pero no adulterado, porque esto nos ayuda a crecer para salvación, a estar fuertes, ¿sí? A estar perseverando, como Jesús de Cristo dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces fue que hay que avanzar, hay que bajarnos del bus, porque creemos que por estar dentro de un lugar, de una organización o dentro de un equipo, como hoy ya se surgen equipos, grupos, entonces son salvos. No, la salvación no viene por estos grupos ni por estos equipos. La salvación viene por creer que Jesús es el Cristo. Amén. Eso es de Dios y eso no lo puede quitar nadie. Amén. ¿Sí? Entonces hay que desear siempre este alimento. Solo a través de la voz de Dios, que Jesús es el Cristo, podemos ser llenos y así poder dar. ¿Sí? La voz de Dios, mire la voz de Dios en Mateo 17 aquí, lo hemos visto mucho este texto también. Mateo 17:5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero ¿qué termina diciendo ahí? A él oíd. A él oíd. Pero ¿a quién escucho yo?
A Él oíd. ¿Qué tengo que anhelar yo? A Él oíd. La palabra, el verbo, el pacto, Jesús es Cristo, a Él oíd. Solo a Él oíd. Este es el alimento, el pacto, el evangelio, que Jesús es el Cristo. Esto es lo que tengo que anhelar todos los días. Amén. Un solo mensaje para todos, dijo el apóstol Pablo. No se echa para atrás y tiene un mensaje para todos. Uno solo, uno solo, uno solo. Se están dando muchos mensajes hoy a través de personas que dicen creer que Jesús es el Cristo. Y por ser tanto los mensajes, ya se permitieron. No se necesitan tantos mensajes. Uno solo. El mensaje fue el mismo. Dice aquí para judíos, para griegos, para gentiles. El mismo. La palabra de Dios es esto. Es lo que necesitamos. El verbo, el pacto, el Cristo, la palabra de Dios que es luz. ¿Para dónde? Para las naciones. ¿Sí? Es que es claro el mensaje. Es lo que hay en las escrituras. Mire, en Hechos 13. Vamos a Hechos 13. Versículo 47. Dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Y es que el testimonio que se tiene que dar es este. ¿Sí? Es este el testimonio. Aquí lo vi en otra traducción. Dice, así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. ¿Sí? ¿Y cómo es que el ser humano es salvo? Primero, creyendo a su estado, ¿sí? A sus tres problemas, que los llevan directamente a creer, ¿sí? A esa solución, a esa necesidad para que se terminen esos tres problemas, que es el Cristo de Dios, que es la respuesta que Dios dio para esos tres problemas, y que el Cristo de Dios es Jesús. Amén. Si cree de esta manera, dice, será salvo. Y ahora el que se lleve, el que sea puesto para ir a las naciones como testigo, es el cumplimiento entonces del evangelismo y la evangelización mundial. ¿Sí? A fin de que lleves mi salvación. Oiga, eso a mí sí me gusta cuando Dios me ayuda a comprender esto, que la salvación es de Dios. No es que yo sea el que salvo a una nación. Ah, no, es que Dios me escogió para que yo salve. Yo soy el que salvo. Sin mí no se salva otro país. Si en este equipo tal país no se salva. No se trata de eso. Para que lleves mi salvación. Hechos 1:8, para que sean mis testigos. Porque es Dios el que está cumpliendo con la evangelización mundial. Es Dios el que de la eternidad ya entonces estamos preparados para escuchar la voz de Dios, para que puedan creer que Jesús es Cristo, para que puedan ser salvos. Yo no los conozco, yo no los escojo, yo no los convenzo. El Espíritu Santo, que los conoce, los convence de pecado, de justicia y juicio. Yo soy testigo, siervo, inútil, que estoy haciendo lo que se me mandó a hacer. Siervo inútil. ¿Para quién es la gloria? Para el dueño de la mies, para el que lo ejecutó todo, para Jesús de Cristo. Pero ¿por qué buscar la gloria? ¿Por qué pretender que soy yo? ¿Por qué pretender hacer ver que es un equipo? Que es un hombre? Eso es algo totalmente que se puede decir una blasfemia. El hombre queriendo usurpar el puesto de Dios, como lo hizo el diablo. Quiso usurpar el puesto de Dios, y es lo que se está viendo hoy en día. La gente quiere quitarle la gloria a Dios, y Dios ya lo ha dicho, la gloria a Él no la comparte con nadie. Así el grupo, el equipo sea numeroso, están totalmente errados cuando afirman estas cosas. Afirman que son ellos, afirman que saben el día en que ya Jesús de Cristo viene, ya echaron cuentas. ¿Sí?
esta misma secta que ha surgido en Colombia y que se ha metido a varios países. Afirman todas esas cantidades de herejías y la gente lo sigue por desviar la mirada, ¿sí? Por no escuchar la voz de Dios, por no estar aferrados a la voz de Dios, ¿sí? Pero hay que entender lo que realmente el Espíritu Santo nos está hablando. Es un solo mensaje para todas las naciones. Es un solo mensaje para toda criatura. Es un solo mensaje para cualquier lengua, tribu, ¿sí? Un solo mensaje. Que Jesús es el Cristo, no hay otro, ¿sí? Ahí están los textos que pueden copiar si quieren. Está para que lleve mi salvación hasta los confines de la tierra. Tenemos Mateo 24:14, Jesús el Cristo lo dijo, ¿sí? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Hechos 1:8, Hechos 1:8, que también es bien conocido, vamos a leerlo. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Isaías, vemos acá, a ver este texto. Isaías 42:6, bueno, ese lo voy a leer, pero Sí, es correcto. yo, dice acá, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, ¿sí? Esto es hablando directamente de ese evangelio, hablando directamente del Cristo, hablando del que va a resolver esos tres problemas, ¿sí? Pero mirando acá de que se lleve entonces este testimonio, podemos ver acá otros textos. Vamos a mirar acá en Hechos. Vamos al libro de Hechos y vamos a mirar el capítulo 26. Hechos 26, versículo 23. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a gentiles. Esto es lo que el apóstol Pablo también sigue predicando. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la proclamación? ¿Cuál es el testimonio? ¿Sí? Que Jesús es el Cristo. Ahora, vamos a mirar, cuando el apóstol Pablo está diciendo que dio un solo mensaje, vamos a mirarlo acá en varios textos. Y vamos a empezar por Hechos 9, que es un texto conocidísimo. Hechos 9, versículo 22. Dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Mirando lo que el apóstol Pablo dice acá, de cómo aquí Saulo se esforzaba y confundía a los judíos para demostrarles que Jesús es el Cristo. ¿Cómo lo hacía? Tenía que ser a través de las escrituras que ellos tenían en el Antiguo Testamento, mostrar al Cristo desde el Antiguo Testamento, mostrar que el Cristo es Jesús desde el Antiguo Testamento, ¿sí? No estaba el Nuevo, el Antiguo. Vamos a mirar también acá en Hechos 13. Hechos 13, versículo 15.
Hechos 13, versículo 15. Vamos a mirar aquí varios versículos de este capítulo. Dice: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo. ¿Sí? Vamos a ver de qué habló el apóstol Pablo. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. ¿Cuál es el texto que está tomando el apóstol Pablo acá? ¿Sí? Está tomando los textos en Éxodo 1:7, Éxodo 12:51. Éxodo, vayan, está tomando notas, Éxodo 1:7 y Éxodo 12:51. Dice acá Éxodo 12:51. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Miremos acá Éxodo 12, acá mismo, versículo 7 y versículo 13. Éxodo 12:7 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. El 13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo acá cuando se dice por la mano de Jehová? Y lo sacó con brazo. Hablando aquí el apóstol Pablo de cómo Dios rescató al pueblo, de cómo rescató al pueblo de Egipto que estaba gobernado, ¿sí?, por tres problemas. Está diciendo aquí que el brazo de Jehová es Jesús y Cristo, y se muestra aquí claramente en el Éxodo a través de la sangre, por la sangre, ¿sí?, donde entonces se va a tener libertad, se va a ser salvo a estos tres problemas. Y no es la sangre de un cordero cualquiera, es del Hijo de Dios. Amén. Solo a través de la sangre de Cristo se resuelven los tres problemas. Dice que Él lo sacó. Pablo está dando aquí testimonio, está hablando directamente con un solo mensaje a estos hombres, y les está hablando desde Cristo. No les va a cambiar el mensaje porque se trate de ellos, porque ellos llegaron y a ver qué palabra de exhortación tiene. Los va a exhortar, los va a redarguir, los va a corregir, ¿sí? Y les va a hablar un solo mensaje, que es lo que hay en él, y les va a hablar de la necesidad de que estén escuchando esta voz de Dios. Isaías 63:12 dice: el que hizo que su glorioso brazo fuera a la diestra de Moisés, el que dividió las aguas delante de ellos para hacerse un hombre eterno. ¿Sí? Isaías 63:12, está hablando del profeta Isaías, hablando de este brazo de Jehová. El que hizo que su glorioso brazo fuera a la diestra de Moisés. Entonces no fue Moisés. Es que la vara de Moisés. Es que fue Moisés. No. El que hizo que su glorioso brazo, el Cristo, fuera a la diestra de Moisés, el que dividió las aguas delante de ellos para hacerse un hombre eterno. El nombre eterno es Jesús de Cristo. Amén. ¿Sí? Ese es el brazo de Dios. De eso está hablando el apóstol Pablo. Es que no está hablando de algo diferente que no sea a que Jesús es el Cristo. Mire cómo les da el testimonio, y les está hablando es desde el Antiguo Testamento. ¿Sí? Éxodo 6:6 dice: por tanto,
di a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Sí? ¿Qué es esto que le está diciendo el apóstol Pablo? Hablando del brazo, ¿sí? Hablando del brazo de Jehová. Di a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. ¿Cómo estaba ese pueblo? ¿Sí? ¿Cómo está la raza humana? Recuerden que Egipto está tipificando a este mundo. Egipto tipifica el mundo. Faraón tipifica al diablo. ¿Sí? ¿Sí? El mundo que está gobernado por las corrientes, que está llevado por las corrientes porque está en el pecado, está separado de Dios. Pero está la promesa. Yo soy el Señor y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y os libraré de su esclavitud. ¿Cómo está el ser humano? ¿Cómo estaba el pueblo? Esclavos. ¿Cómo está el ser humano? Esclavo. Aunque no tenga esposas en las manos, en los pies, aunque no esté bajo o dentro de una mazmorra, en un calabozo, está esclavo. ¿Sí? Está esclavo, pero está la promesa. Está hablándole Pablo a esa gente. Ustedes ahí con todo eso, lo está exhortando fuertemente. Él está diciendo de todo un poquito. Y os libraré de su esclavitud y os redimiré con brazo extendido. ¿Qué quiere decir? Que los va a redimir, ¿sí? Los va a comprar, los va a sacar con brazo extendido, ¿sí? A través del Cristo, los va a sacar del pecado, ¿sí? Con juicios grandes. Entonces, el librar significa trasladar, como estábamos nosotros. Fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo, de Cristo. Resuelta la separación. Es lo que está diciendo Dios. Es lo que el apóstol Pablo está ahí recordándoles a ellos de lo que Dios le dijo a este pueblo. ¿Sí? Los voy a librar, los voy a trasladar de ese estado en el que están. ¿Sí? Los voy a redimir, les voy a resolver ese problema del pecado y el juicio. Ya saben que el juicio es contra el príncipe de este mundo que ya ha sido juzgado, vencer a Satanás. Esta es la promesa. De esto les está hablando el apóstol Pablo. Estos los tres problemas. Quiere que los exhortemos. Tiene tres problemas. Dicho en las Escrituras. Mostrado entonces claramente, como acabamos de ver, por el profeta Isaías, allá por Moisés en el Éxodo, pero también el salmista. Dice aquí Salmos 44:3, pues no por tu espada tomaron posesión de la tierra, ni su brazo los salvó, sino tu diestra y Amén. tu brazo y la luz de tu presencia, porque te complaciste en ellos. Amén. ¿Sí? Ahí está entonces, Jesús de Cristo también habló de esto, ¿no? Hablando de sus discípulos, la ley de Moisés, los profetas, los salmos, dieron testimonio de mí. El apóstol Pablo les está hablando acerca de las Escrituras a estos hombres, a los judíos, a los que conocen las Escrituras, a los que se memorizan las Escrituras, a los que la están cada vez más repitiendo, pero no tienen la fe. A estos hombres les está hablando el apóstol Pablo, les está dando un solo mensaje. A uno los confundía en Hechos 9, pero cada vez el mensaje del apóstol Pablo iba creciendo, la fe iba creciendo, se iba demostrando, se iba evidenciando. Por eso no se echaba para atrás, por eso había firmeza en él, por eso el mensaje era uno, la predicación era una, por eso no había temor.
Y claro, por eso era aborrecido, por eso era perseguido, por eso era apedreado, por eso era encarcelado, por eso era azotado. Pero avanzaba el apóstol Pablo, porque la firmeza en la fe, la necesidad de escuchar la voz de Dios me lleva a que esta fe crezca, a que esta fe sea firme. Pero mírese, escúchese la voz de Dios, no la del predicador, no la del expositor, no es el hombre. Me gusta lo que el profeta Juan dijo: necesario que yo mengue y que crezca el Cristo. ¿Quién es el que tiene que crecer realmente? El Cristo. ¿A quién se tiene que ver todos los días? Al Cristo. ¿Cuál es la voz que tengo que escuchar yo todos los días? La del Cristo. ¿Quién es el Cristo? Jesús. Amén. ¿Sí? Eso es lo que tengo que escuchar yo todos los días. La presencia, ¿sí?, de Dios en nosotros es solo si se está escuchando que Jesús es el Cristo. Sigamos mirando aquí Hechos 13. Sigo con el versículo 18. Mire, está testificando el apóstol Pablo desde el Antiguo Testamento. 18 al 22. Dice: y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Mire, aquí está hablando el apóstol Pablo desde el Antiguo Testamento, y está llevándolos por las Escrituras a ellos, porque como ellos conocen las Escrituras, les está demostrando por las Escrituras un solo mensaje. Se lo va a demostrar claramente, ahí les está hablando y se lo va a demostrar. Entonces, en Hechos, vamos a mirar acá. Bueno, o mejor le voy a seguir leyendo para ir avanzando un poco más hasta el versículo. Hasta el versículo 41. Hasta el 41 mejor. 23. Después de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús, el Cristo, por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Ojo, los está exhortando, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras, oiga esto, la ignorancia de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenar. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, el Cristo, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto que levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó
no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. Mire esta parte, amados hermanos. El apóstol Pablo aquí en este texto, en este capítulo, a estos hombres les dio un solo mensaje. Un solo mensaje. Es que nos está dando algo diferente. Testificar del Cristo desde el Antiguo Testamento. Eso no es algo que se puede hacer así de la noche a la mañana. Los teólogos no han podido. La filosofía no ha podido. Aquí dice que aún ellos reunidos todos los sábados, leyendo las Escrituras, no podían ver al Cristo en el Antiguo Testamento. Y leían de Moisés, y hablaban de los profetas, hablaban de la cantidad de reyes que hubieron, ¿sí? De los sacerdotes, de los profetas, pero sin Cristo. El apóstol Pablo les está hablando directamente de uno, por eso aquí habla y empieza en un orden, pero ¿a dónde los lleva? ¿A dónde les apunta? Al Cristo, al Hijo de Dios, al que sí justifica, al que sí perdona, ¿sí? Al que sí resuelve los tres problemas. Nos está apuntando hacia allá. Este es el Evangelio direccionado directamente desde la eternidad. Esto es lo que se tiene que compartir, esto es lo que se tiene que proclamar, esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No me echo para atrás, ¿sí? Y demuestra a través de las Escrituras, pero es que el apóstol Pablo era conocedor de las Escrituras, pero no había visto al Cristo allí, no le había sido revelado al Cristo en ellas. Pero cuando le reveló Dios a Jesús de Cristo, entonces dice aquí con claridad, no se echa para atrás. Y claro, va a los judíos y contiende con los judíos y refuta a los judíos y está debatiendo con los judíos, con su mismo pueblo. Confundir a los que ya entonces tenían, entre comillas, claridad en un mensaje, y confundirlos, eso cuesta. Eso no es así que se puede hacer de la noche a la mañana. Es una reunión con personas que conocen, pero es que es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que realmente se vaya por las Escrituras. Entonces es dejar al Espíritu Santo a que obre. Amén. Y él va a hacer lo que tiene que hacer. Amén. Esto se mostró entonces allí, pero en Hechos 17:2-3 también, mire, en Hechos 17:2-3, que es lo que dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pero ¿cuál es el mensaje del apóstol Pablo entonces? Que está diciendo que no cambió su mensaje, que no cambió su predicación, que está diciendo que no se echó para atrás, que Jesús es el Cristo. Mostrar al Cristo en el Antiguo Testamento. Ahí tenemos Génesis 3:15. ¿Sí? Ese texto se lee mucho, memorizado con canción. El Cristo muestra entonces allí en Génesis 3:15 la simiente de la mujer, ¿sí? Y se habla mucho de Génesis 3:15, pero no se puede ver al Cristo allí. Pero es que ahí está el Cristo. Génesis 3:21, ahí está el Cristo. Hay que mirar todo esto, cómo es Dios el que entonces está dándole solución a lo que el hombre no puede resolver. Es que el hombre queda muerto en el momento en que invalida el pacto de Dios. El hombre queda separado de Dios, el hombre queda gobernado por Satanás y no puede resolverlo, pero Dios lo está resolviendo. Es que hay alguien inocente que va a morir, que va a cubrir esa desnudez, que va a cubrir esa vergüenza. Hay alguien que va a resolver esos 3 problemas, ¿sí? Que no cometió el pecado, que no cometió entonces la desobediencia
que no menospreció el pacto de Dios, pero ese alguien va a resolver lo que el hombre no puede resolver. Dios lo está prometiendo, Génesis 3:21. Derramamiento de sangre, ¿sí? Hay un derramamiento de sangre. Génesis 4:4, Abel entonces está creyendo y está presentando esta ofrenda de sangre. Y por eso es que Dios acepta esta ofrenda de sangre, porque es por sangre. Es por la sangre donde esto se resuelve. Y no va a ser la sangre que yo quiera derramar, no, es que ya Dios estipuló que sangre se va a derramar. Es la sangre que viene para resolver estos tres problemas, ¿sí? La pureza de esta sangre. Esta es la que va a resolver estos tres problemas. Eso está estipulado desde la eternidad hasta la eternidad. Del Levítico 17:11 también se muestra mucho este texto. ¿Qué dice Levítico 17:11? Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona, o de la persona. ¿La sangre de quién? Es el Mesías, es el Cristo. Les está hablando el apóstol Pablo por las escrituras de estos hombres, ¿sí? Seguramente cargados de los sacrificios que hicieron todos estos hombres, mirando Levítico 17:11, pero sin el conocimiento, sin el entendimiento. El apóstol Pablo les está diciendo, pero ¿de qué sangre estaba hablando él allá? En Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, ¿sí? Y Hebreos 9:12 entonces afirma, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿La sangre de quién? La sangre del Hijo de Dios, de Jesús de Cristo. En el Antiguo Testamento entonces se daba el culto a Dios por medio de la sangre. Pero ¿cómo se daba el culto? ¿Cómo este culto era recibido por Dios, aceptado por Dios? Si tenían la mirada en el Mesías, ¿sí? Cuando se daba el derramamiento de sangre, se tenía la mirada puesta en el Mesías que había de venir. Esto era acepto por Dios. Esto lo aceptaba Dios. Por eso cuando llega el momento donde ellos dejan de ver esa sangre como el Mesías que vendría y se les volvió una religión, dijo Dios, ya estoy cansado de esas cantidades de holocaustos, de sacrificios, ya me tienen hasta la cabeza eso, ¿sí? No quiero más eso, porque perdieron la mirada, porque se volvieron religiosos, porque dejaron el evangelio y pasaron a ser unos religiosos más. El Cristo en el arca, ¿de qué habla el arca de Noé? ¿Sí? De eso también lo hemos visto aquí. Es la sombra de Cristo, es la salvación a través del arca, ¿sí? ¿Y qué se muestra? La salvación a través del arca es a través de Cristo, por gracia de Dios. Ahí está Génesis 6:8. Dice Génesis 6:8 que Noé halló gracia ante Dios, ¿sí? Es la gracia de Dios para salvar a quien Él quiera. Y en Efesios dice acá, Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿sí? El arca para la salvación, entonces mire, fue hecha con madera, ¿no? Y Jesús de Cristo murió en un madero para salvar. ¿Cómo hace entonces Él para mostrar esto? ¿Cómo hace el apóstol Pablo? ¿Cómo se hace hoy para poder ver a Cristo en el Antiguo Testamento? Si no aparece la palabra en Cristo, si no aparece ungido, está tipificada la salvación, está mostrada la salvación. Todo el que entre al arca entonces será libre de ese juicio, de esa ira de Dios, se salvará de esa ira de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, que entre en el Cristo, entonces se salvará de la ira de Dios. Amén. Será libre de esos tres problemas.
¿sí? Esto es lo que el apóstol Pablo está compartiendo desde el Antiguo Testamento, la salvación, ¿sí? El Cristo en el Éxodo, la salvación por la gracia de Dios. Éxodo 2, pueden leer el 24 al 25, dice que esto no es una obra de ellos, no es por ustedes, no es por ustedes. Y vuelve Efesios 2:8, que la salvación es por gracia de Dios. No es el hombre el que busca a Dios, sino que es Dios quien viene al hombre. ¿Sí? Ahí está Éxodo 3 del 1 al 6. Ahí está Moisés, que fue buscado por Dios. Jesús es Cristo, es Dios quien vino del cielo para salvarnos. Amén. ¿Sí? Es que esta es una respuesta de Dios, es la solución de Dios. No es el hombre, no es el hombre, no es de nosotros para que nosotros nos gloriemos, es de Dios. Juan 6:58, creo que lo leímos la semana pasada. El pan que desciende del cielo. Juan 1 del 1 al 14, la palabra, el verbo que se encarna en Cristo. ¿Sí? El pueblo de Dios, entonces en el Éxodo, es liberado solo al pintar con la sangre del Cordero, de la Pascua, los dinteles de la sangre. Lo vimos ahorita. Solo con la sangre, por la sangre de Jesús de Cristo, se pueden resolver estos tres únicos y gravísimos problemas del ser humano. Eso lo estipuló Dios desde la eternidad. Esto no es una doctrina nueva que llegó hace 30, 40 años. Este evangelio es eterno. Estuvo oculto desde tiempos eternos, pero se ha manifestado ahora. Los que creemos tenemos que anhelar seguir creyendo. Amén. Dios estipuló que hay uno solo. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser santos. ¿Qué hacemos con ese versículo? ¿Qué hacemos con esa dirección? ¿Qué hacemos con lo que Dios determinó desde la eternidad hasta la eternidad? Jesús el Cristo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No cabe nadie más. Jesús el Cristo. Se habla del arca del pacto, se habla del arca de Noé, se habla de la roca, se habla del maná, se habla de la nube, ¿sí? De la columna de fuego. Todo tipifica al Cristo, a uno solo, de la escalera que dio Josué, de Jacob, perdón. Dígame, ¿dónde aparece aquí alguien más que no sea el Mesías, que no sea el Cristo? Uno solo, y no es en el Nuevo Testamento, es en el Antiguo Testamento. Y no solamente es en el Antiguo y en el Nuevo, es que es en el cielo, y es en toda la tierra, y es debajo de la tierra, ¿sí? Es uno solo. Dios lo estipuló de esta manera. Jesús es Cristo, no hay otro, ¿sí? Dice que todo esto va a ser por su sangre. ¿Entienden? Entonces Marcos 10:45, pueden copiarlo. Está Isaías 53:5-6. ¿Sí? Por su muerte destruye al que tenía el imperio de la muerte, esto era Satanás. Hebreos 2:14-15. Con su cuerpo partido, su sangre derramada, nos reconcilia con Dios. Juan 14:6, Hebreos 10:19-20. De esto testificó el apóstol Pablo, es que no lo veo de otra forma diferente. Y mire, los llevo a estos últimos textos para que miremos cómo testificó el apóstol Pablo aquí en Corintios. Solamente pudimos avanzar en Hechos, digamos hasta Hechos 17, hay que seguir mirando otros textos allí, pero vamos a mirar acá en Primera de Corintios para ir terminando. Todo esto es acerca de lo que el apóstol Pablo testificó, compartió, predicó, el único mensaje que tuvo, que quedó plasmado. No habló de algo diferente que no fuera que Jesús es el Cristo. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Dice acá: porque no quiero, hermanos, que ignoréis
que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Cristo. Entonces, 1 Corintios 10:1 está diciendo, hablando acá, que estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Quién es esa nube? Aquí volvamos a Éxodo. Éxodo en el capítulo 13, versículos 21 y 22. Dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿De qué columna, de qué nube está hablando el apóstol Pablo aquí? Lo vemos claramente, de Cristo. De tipificar o tipificado acá y demostrado por él a través de las escrituras, confirmado de que esa nube, esa columna es el Cristo, y que el Cristo es Jesús. ¿Sí? Dice acá también en Éxodo Éxodo 14, leemos Éxodo 14 aquí, versículos del 22, el versículo 22 y 29 al 31. El Éxodo 22 dice: Éxodo 22. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y del 29 al 31 dice: y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios, que Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. La nube y el mar es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Sí? El cruzar, realmente el pasar por ese mar, el entrar y llegar a encontrarse con Dios, el dejar todo atrás, ¿sí? La muerte, pasar de muerte a vida. Ser bautizado significa eso. El bautismo no es simplemente que usted baja las aguas y ya. ¿Qué tipifica realmente el bautismo? Es morir y resucitar con Jesús de Cristo. Es dejar, salir de esos tres problemas, vivir el Emanuel. Eso es el bautismo. Porque repito, con el bautismo también se están haciendo muchas cosas. Por eso es tan importante que antes de que haya el anhelo de bajar a las aguas para montar fotos, lo importante es que se crea verdaderamente que Jesús es el Cristo, que haya la fe. El bautismo tiene que evidenciarse, ¿sí? Se tiene que evidenciar. Es más, se pueden guardar las fotos y los comentarios para otro día. Es que Dios va a ver directamente el corazón, que va a saber verdaderamente quiénes son los que están creyendo y quiénes no. En Hechos 2 son 3.000 los que están siendo bautizados, llenos por el Espíritu Santo. No aparece el registro de estos 3.000 quiénes fueron, pero ocurrió, está demostrado por las Escrituras. Esto es el bautismo y esto es realmente esta nube. De esto está hablando el apóstol Pablo, y termina aquí mostrando también hablando del maná. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca, ¿sí? Roca espiritual
que lo seguía y la roca era el Cristo. Textos para que puedan mirar esto, está Éxodo 16:35, Juan 6:33 al 35, Éxodo 17:6 y Números 20:11. Con todo esto se movió el apóstol Pablo, ¿sí? Con todo esto se movió y, como les dije al inicio, o ahorita al terminar, nos quedamos con Hechos 20:21, ¿sí? Solamente viendo acá dos cosas muy importantes para nosotros: la necesidad de oír el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Es una necesidad. Recuerdo, como reyes recién nacidos, estar entonces clamando por este alimento, un alimento no adulterado. La necesidad de oír, a través de que se esté escuchando, nuestra fe está creciendo, ¿sí? No echarnos para atrás y un solo mensaje, una sola predicación, una sola proclamación, una sola fe, un solo bautismo, ¿sí? Que Jesús es el Cristo. Seguiremos, si Dios lo permite, el domingo mirando el libro de Hechos en el capítulo 20. Avanzaremos porque es necesario que sigamos creciendo en esta fe de creer que Jesús es el Cristo. Oremos, amados hermanos, amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permite, donde nos podemos reunir, Padre, para ser instruidos, para ser guiados, para ser llenos por ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias por ayudarnos cada vez más, Señor. Gracias, Padre, por corregirnos, Señor, y por llevarnos, Señor, a que podamos estar anhelando, Señor, tener esta necesidad de seguir escuchando tu voz, Señor. Pero solamente esa voz tuya, que es Jesús y Cristo. Es el único alimento por el cual, Señor, tenemos que estar nosotros clamando, Señor, ser llenos más y más, Señor. Y por más que nos des, más necesitamos, Señor. Más llenura, más necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos a depender única y exclusivamente de ti, amado Dios. Ayúdanos, Señor, a que podamos también estar testificando, proclamando, Señor, demostrando por las Escrituras un solo mensaje, que Jesús es de Cristo. Señor, ayúdanos, fortalécenos para no echarnos para atrás, Señor, para no mirar atrás, Señor, para que nuestra mirada siempre esté fija en Jesús de Cristo, Señor, para que todos los días, Señor, nuestro deseo, nuestro anhelo sea el perseverar más y más, Señor, perseverar hasta el fin, Señor, anhelando esta salvación todos los días, cuidando esta salvación con temor y temblor, Señor. Ayuda, Señor, a tu iglesia, Señor, a todos los que hoy creemos que Jesús es el Cristo, Padre. Guíanos, Señor, que el Espíritu Santo nos esté llenando, nos esté guiando, nos esté enseñando, Señor, que haya el deseo, Señor, de que esta proclamación del Evangelio, que Jesús es el Cristo, llegue hasta lo último de la tierra. Amén. Que esté en nosotros el anhelo, Señor, de la fe maranata. Que todos los días estemos anhelando ese pronto regreso de Jesús, quien es el Cristo, Señor. Que la fe maranata sea una realidad de nosotros diariamente, Señor. Ayúdanos, Padre, guíanos, Señor. Yo recibo el honor, la honra, la gloria, la exaltación, porque solo tú te la mereces. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Amén. Jesús es el Cristo, mis amados. Amén. Veo por aquí unos pocos hermanos conectados. A ver, bueno, aquí está el niño Isaac Villada Ospina, Tablaza, La Estrella, municipio de La Estrella, Antioquia. La hermana Olga Rúgeles, San Martín de Loba en Bolívar, acá en Colombia. La pastora Marisa Guarín, Bolivia. La hermana Lidia Montoya en Betulia. La pastora Manieres González Hernández en Cuba. El hermano Víctor Mendoza, República de El Salvador. La hermana Lucía Acevedo en Caldas, Antioquia. Para todos nuestros hermanos que están conectados, un gran abrazo, y todos orar para que esta fe de creer que Jesús es el Cristo nunca nos falte. Maranata, Jesús es el Cristo. Amén. Amén. Amén.